Nosotros hacíamos serenatas allá en Nueva York, con el frío bien violento, en la madrugada. Amén. En las casas. Aquí es problemático, la gente vive aquí muy difícil. No se puede, acá no se puede. Bien. La semana pasada estuvimos hablando sobre Elías, el hombre conforme, igual que nosotros. O sea, y le dije que hoy íbamos a hablar sobre la escuela del arroyo seco. Amén. Vimos a Elías frente al rey Acab, lanzando un mensaje de desafío, de frente, sin protocolos, sin vueltas, sin detalles. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que lo diga mi boca. A mí me impactan esas palabras porque cualquiera lo dice. Cualquiera se avanza y lo dice. No, eso no es fácil. Ahora, si alguien sabe de disciplina, es un soldado que se entrena para la guerra. Ninguno de ellos irá a una batalla si primero no pasó por el duro campo del entrenamiento. Aquí en este país, cuando había servicio militar obligatorio, duraba 2 años. En la guerra de Vietnam, cuando se recrudeció la guerra en 1968 al 75, la situación se puso tan difícil que no entrenaban por 2 años a los muchachos, los mandaban a los 6 meses. Carne de cañón, a Vietnam, con puras drogas para que se mantuvieran despiertos. Pero realmente el entrenamiento son 2 años. ¿Ok? ¿Qué sucede en ese lugar de entrenamiento? Una vez allí, el soldado tiene que doblegar su voluntad y cualquier rebelión de su corazón. Eso sucede en campo de entrenamiento. Aprende a seguir órdenes. Amén. A seguir una orden de su superior sin protestar. Porque cualquier expresión lo encierran. Aprenden a seguir a su líder hasta la muerte, si es necesario. Allá en los años que yo me criaba, leía que los soldados de Hitler, básicamente la Gestapo, era un grupo de soldados que si el capitán le mandaba a marchar, ellos marchaban sin importar si había un barranco, ellos seguían marchando y se iban por el barranco. En Vietnam, los vietnamitas tenían la costumbre, la creencia, de que si ellos mataban a un norteamericano, le abrían el estómago, le agarraban el hígado y se lo comían, la fuerza de ese gringo venía sobre ellos. Cuando había un lugar donde no podían pasar los camiones, se tiraban 2 o 3 para que le pasara por encima del camión. Estaban alentados. Estaban entrenados. Ok. Entonces, a través de la disciplina, se pasa del hombre común a un hombre para la batalla. Ahora, el honor de defender la patria es lo que está en la mente del soldado. El soldado que se alista en este país, a donde lo manden tiene que ir. Tiene que ir. La disciplina le ayuda a formar ese carácter y esa entrega. En un campo de entrenamiento es cuando una escuela de aprendizaje. Dios tiene preparado un lugar de entrenamiento donde cada uno de sus hijos tiene que pasar. Aquí no nos llamaron a convertirnos para que nos sirvieran una bandeja con pastel fresco. Nos convertimos a Cristo y para poder llegar a gozar de la victoria final necesitamos pasar por el campo de entrenamiento. Amén. Vamos a seguir con Elías, el profeta de coraje, el profeta de confrontación. Este hombre está a punto de matricularse en la escuela del entrenamiento para poder enfrentar, amén, los próximos desafíos que le van a venir más adelante. O sea, Elías apenas está frente al rey, da el mensaje y ahí, no allá, ahí, frente al rey, con el rey boquiabierto, la voz de Dios llega a sus oídos. Vuélvete al arroyo de Querit y escóndete ahí. ¡Guau! Porque yo he mandado a mis pueblos que... Santo. Amén. Cuando pensamos en este profeta, por lo general, hay 2 hechos que caracterizan su vida. Primero,
es el único hombre que fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Amén. Y segundo, es el hombre del Carmelo. Son las dos cosas con que identificamos a Elías. Cuando hablamos de Pedro, ¿por qué lo identificamos? Porque negó a Jesús. Okay. Pero es bueno que recordemos que antes de enfrentar a los profetas de Baal en el Carmelo, primero tuvo que pasar por el arroyo que se seca. ¿Ok? Antes de que Dios use a sus siervos, primero debe llevarlo a la escuela de entrenamiento. No hay victoria sin disciplina. El creyente debe pasar por la escuela del arroyo seco en el valle si desea que Dios le funcione o lo use en la cumbre. Amén. Aprendamos varias lecciones hoy. Número 1, lo primero que vemos es el lugar donde Dios ordena ir. ¿A dónde estaba Elías? ¿A dónde estaba el domingo pasado? En el palacio. En la casa grande, en la casa blanca. Y Dios lo manda ahora al desierto. El contexto nos indica que Elías está en la presencia del rey, pero repentinamente Dios ordena a su profeta que salga del palacio y se vaya a un arroyo solitario. El asunto es que él quiere transformar al Elías tisbita en Elías el hombre de Dios. Hasta ese momento, con el mensaje que le da acá, Elías no sabe ni siquiera quién es él. Está obedeciendo un mensaje. Él piensa que todo se termina ahí, pero Dios quiere convertirlo, transformarlo en Elías el arrebatado que dio el mensaje, con Elías hombre de Dios. Para lograr esto, Dios tiene que enviarlo a la escuela. En primer lugar, lo envía a Kerit. Kerit. ¿Qué significa la palabra Kerit? Cortar, reducir. Dios ha cortado a Elías de la vista pública para trabajar con él en aquel lugar. Una de las lecciones más duras que el Hijo de Dios tendrá que aprender es que él tiene que enviarle a algún Kerit antes de utilizarlo para su gloria. Yo no sé si está pasando por un Kerit actualmente, pero le aseguro que después del Kerit viene la gloria. El Señor le dijo a Elías, escóndete. Esto da idea de un lugar oculto. Kerit es por naturaleza un lugar duro y solitario. A este lugar Elías se tenía que retirar, amén, para sacarlo del centro de atención. Si Elías se queda en el palacio, acá lo manda a matar. Definitivamente que lo manda a matar. Cuando se le pasa el susto, le arranca la cabeza. Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Ya no está frente al rey, ahora está frente a Dios. Amén. Solo con el Señor para hacer su voluntad. De todas las lecciones que podemos aprender de estos versos, uno de los más visibles es que no debemos pasar por alto el poder de la vida oculta. Fue en ese lugar, escondido de la vista pública, que Elías se convirtió en el hombre de Dios. Fue allí donde aprendió a confiar en Dios totalmente. Fue allí donde Elías se convertiría en un auténtico profeta. Allí se vio obligado a depender y apoyarse más en el Señor. Todos tenemos que aprender el valor de la vida oculta. Es la parte que los hombres no ven, la que al final nos define. Solo el tiempo que pasamos a solas con Dios nos dará un carácter público. ¿Ok? Observe el uso de la palabra. Allí, escóndete allí. Kerit era un lugar específico. Era el único lugar donde Elías pudo ir y estar con Dios. Si hubiera ido a otro lugar, se hubiera muerto de hambre. No es donde tú quieras, es donde Dios te dijo que fuera. Aquel que era el lugar de Dios sabía dónde venía. Los cuervos tenían un GPS. No lo hubieran callado los del FedEx. Con hermanas que hay que ponerse en el día de hoy, ¿no? Tenían un GPS registrado en el cerebro que van directamente al arroyo Kerit. Amén. A veces Dios ordena tu bendición, pero como tú no estás en Kerit, Por allá volando. los huevos se regresan y dicen, ¿qué pasó? No estaba en Kerit.
Andaba en el mall. Esto es un tiempo de mol y de mucho gasto. Ten cuidado. Andaba en el mall. No lo halló el cuervo. Amén. Ahora, Kerit era un lugar difícil. Amén. Un lugar de dolencias, de dificultades. ¿A quién le gusta el dolor? ¿A nadie le gusta sufrir? Amén. ¿A quién le gustan los problemas financieros? A nadie. El único lugar donde debemos estar es el lugar donde Dios nos envía. Si estamos ahí, Dios garantiza seguridad. Si nos encontramos en una situación difícil, debemos confiar en hacer la voluntad de Dios, sabiendo que Él nos llevó allí. Él nos llevó ahí. Debemos recordar que el Dios que llevó a Kerit es el que tiene el plan para seguir nuestros días. Habrá varias reacciones. Okay. A lo mejor nos rebelamos, luchamos con Dios o simplemente nos sometemos porque tenemos que hacerlo. Así que hay un lugar donde usted, hay un lugar para usted que ha sido ordenado por Dios y allí, de ahí le va a sacar Dios. Lo que esté pasando, de ahí le va a sacar Dios. Amén. El segundo punto que vemos es que Dios utiliza, los planes que Dios utiliza son raros. Son raros. Vete allá, le dice el Señor. El arroyo, por dos razones, protección y entrenamiento. Escóndete ahí. O sea, Dios sabe que Acab lo va a salir a buscar. 3 años y medio estuvo buscando. Ya que el otro, me he encontrado al enemigo mío. Y dice, sí, tú eres el que es el enemigo. Que te ha vendido a Jezabel. Amén. Hay un principio que gobierna la economía de Dios. Y es que su llamamiento siempre está acompañado de su provisión. Hay un principio que gobierna el llamamiento de Dios. Y es que su llamamiento, amén, siempre estará acompañado de su provisión. Dios suple al que llama. Dios sustenta al que llama. Dios lo hace. Siempre lo ha hecho. Y no va a fallar. Eso forma parte de su garantía. Tienen que saber que antes de que surgiera la necesidad, ya Dios tenía todo organizado. Antes de que existiera Elías, ya Dios había creado a Kerit. Hello. Cuando hizo la tierra, ya hizo el arroyo. Quizás las veces que Elías pasó por ahí y nunca se imaginó que iba a tener que ir a parar. ¿Sigue posible? Amén. Ok. Cuando esto ocurrió, Dios no se alarmó. Cuando Elías da la orden que no va a llover, Dios no se alarmó. Tranquilo. No dijo, oiga, ¿qué voy a hacer ahora? Elías dijo que no va a llover, que él lo diga, y ahora ¿qué yo voy a hacer? No. Todo estaba programado. Amén. Servimos a un Dios, como dije el otro día aquí, que ya ha estado en el mañana. Tú no conocerás el mañana jamás. Mañana para ti nunca llega, pero Dios está en el mañana. Amén. Porque es el mismo ayer, hoy Y por los siglos de los siglos. mañana. Amén. Ahora, antes de cada amanecer, Dios está ahí. Antes de que llueva, Dios está ahí. Cuando termine el agua, Dios está ahí. Cuando termine la tormenta, ya Dios está ahí. Cuando Noé bajó del arca, ya estaba el arcoíris ahí. El orden de Dios. Independientemente de las circunstancias de dificultad, Dios ya ha preparado el campo, el camino que tú vas a tomar. Dice el salmista en el Salmo 37:23, de Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. De Jehová, él es que ordena. ¿Usted cree que usted hace lo que usted quiere? Cuento. No puede ni retirar por su cuenta. En la estadía de Kerit, Dios usó el arroyo común con su preciado líquido y algunos cuervos alimentaron a su amado profeta. A mí me gusta, me llama la atención, yo siempre lo he enseñado. ¿Por qué Dios usó cuervos? ¿Ah? Inmundo, bíblicamente inmundo, prohibido por Dios. Negro y feo. Y hediondo. Y se alimentan de carroña. Comen dos cosas: pan o trigo y carne. Ahora imagínese usted aquellos animales, por la mañana y por la tarde, ¿de dónde sacaban la carne?
¿De dónde sacaban el pan? Les puedo asegurar que era de la olla del cielo. El que la cocinaba era el Señor. Ellos venían, agarraban el bistec de la mañana o el steak, ¿usted lo quiere hacer? ¿Ah? ¿Cómo lo quiere Elías? Well done? Oh. Óigame que Dios a veces también concede ciertos caprichitos. Siempre he dicho, y yo lo creo, y cuando leo el texto bíblico original encuentro que cuando Jehová le daba el maná en el desierto al pueblo, le daba lo que ellos deseaban comer. Lo que estaba en su cabeza. Yo quiero comerme ok, no hay problema, prueba el maná. ¿Ha visto usted los niños que se chupan el dedo? Ya sabe a pizza, chocolate, sabe lo que yo quiera. Pero ya tengo una idea del maná. Por eso Jehová lo podía corregir. No es pan liviano, es pan de ángel. Amén. Dios utilizó, mire, Dios rompe la ley natural. Lo natural es que los animales se coman esto. Y Dios utiliza a ellos para llevarle comida al día. 2 raciones diarias. Amén. Nunca olvide que Dios sabe lo que tú necesitas. Nunca olvide eso. Sus provisiones son inagotables para llenar cada capacidad por la que estamos pasando. Los siervos de Dios deben llegar al lugar llamado, confiado en Dios, al que vuelve su llamado. Elías solo tenía la promesa de Dios, sin embargo, para él eso era suficiente. Pues sabía anticipadamente que todo estaría bien. Todas las cosas que fueron ordenadas para sostener al profeta nos revelan que Dios tiene control de todo y que es soberano sobre su creación para que le obedezca. A Dios todo le obedece, excepto al hombre. La corona de su creación. La corona de su creación es el que se le revela. ¿Ven? Mira, hasta la mula de Balaam la habló. Hay gente que son peor y más tercos que una mula. A Dios nos toca obedecerlo. Cuando Elías vio la manera inusual que Dios usó para saber y sostener, no tuvo más dudas sobre la manera como él sería sostenido. En los próximos milagros que le veremos hacer, quedó muy claro que la confianza que le produjo Dios sería usada para el futuro. Cuando descubrimos que Dios está en control de todo, nos levantamos persuadidos de que cualquier cosa que emprendemos en su nombre será hecha. Pero tenemos que aprender en la escuela del arroyo seco a confiar en Dios. Fue lo que motivó al profeta a irse al lugar solitario. Amén. Y es interesante notar la determinación del profeta. ¿Okay? Él no fue al arroyo a pasar una noche de camping. Fue a vivir ahí. No lo mandaron a su tierra, a Galaad. No lo mandaron allá. Fue ahí. ¿Ok? Amén. No estaba de paso, de vacaciones, para quedarse ahí, a vivir ahí. Amén. Él sabía que Dios no vendría. Y Dios lo manda al lugar en el centro donde iba a pasar la sequía. Se dice, pero si Dios quiere evitar que el profeta pase por la situación, debe mandar un lugar donde la sequía no llegue. Ustedes se imaginan en la cabeza de este profeta. Tú dices que no va a llover. Me manda para allá. Ok, el arroyo está bien, pero es un arroyo, no es un río, no es el Jordán. Es un arroyo. Si no llueve, ¿qué va a pasar? El arroyo depende de los aguaceros. El agua que cae en la montaña. Amén. Todo eso puede haber pasado por la mente del profeta, pero él sabía que Dios estaba con él. Amén. Ahora, así que cuando nuestro arroyo se seca, Dios tiene otro canal de bendición para nosotros. Amén. Un arroyo seco no siempre es una señal de desagrado de parte de Dios. A veces pasamos por situaciones difíciles que estamos en desagrado o desobedeciendo a Dios. No necesariamente. No tiene que ser así. Hay situaciones que te van a presentar y tú caminas bien con Dios y te autoanalizas. Dios tiene un plan para que aprendas. Amén. Tenemos el caso de Abraham. Abraham vivió muy bien, multimillonario, el Bill Gates del Antiguo Testamento. Es más, Bill Gates y Elín le quedaban cortos a Abraham. Y Dios lo saca de ahí.
y lo manda a un lugar desconocido. A la tierra que yo te daré. Tenía tierra, Abraham, tenía donde vivir. Y aquel se arranca lo más tranquilo. Amén. Hello. ¿Qué pasó con José? El hijo predilecto de su padre. Lo mete en una cisterna, lo vende. Llega a Egipto, vendido como esclavo y termina siendo el gobernador. ¿Quién entiende a Dios? Amén. Eso se aprende en Kerit. José no recibió la posición cuando lo vendieron. Tuvo que tirar a la cisterna primero. Y a la cárcel. Amén. Las cosas que hace Dios a veces nos parecen locura. De momento sacó al profeta del escenario público y lo envió a vivir en un lugar solitario porque la única compañía que tenía era de unos pájaros hediondos. Pero ahora seca el río. Un día se levanta el día por la mañana. Ni para bañarse ni para tomar agua. Se secó el río. ¿Cómo se sentiría el profeta? Empezando a sentir los efectos de una sed terrible. Y la sed se multiplica. Usted sabe que había agua y ahora no hay. El hermano Dadeo me contó una experiencia que él tuvo cuando él fue primera vez a desierto Sahara a predicar. Que le vendían una botellita de agua por $5. Y dice, están locos, estos son unos criminales, ladrones, hablando de los 60. $5 era un montón de dinero. Dice él que a los 3 días él daba $5 por una gotita de agua. Y una noche orando para que lloviera en el desierto, llovió, pero el agua se consume, no lo puede. ¿Ah? Y de pronto había una huella y un camello, y ahí había un pozo. Agarró el pañuelo y lo filtró la aló. Por eso los parásitos le comieron el páncreas, pero como agua. Lo que vale, mire, usted no sabe lo que cuesta, lo que vale un vaso de agua para que quede seco y no hay donde tomar agua. Amén. El arroyo se seca, empezó a sentir los efectos. Amén. No hay comida, los cuervos se murieron. Claro que se murieron los cuervos, tienen de comer. No llegó bistec por la mañana. No llegó bistec por la tarde. ¿Se sintió el día abandonado por Dios? No. Acuérdense que era un hombre como nosotros. Pero confiaba en Dios. Amén. Ahora, ¿se ha sentido usted a veces abandonado por el Señor? Se le acaba el agua, se le acaba la comida, el arroyo está seco, se siente solo, cama para arriba y lo que ve, hay un muro. ¿Se ha sentido así? Amén. Solo quiero que sepan que aún si esto sucede, Dios no te ha abandonado. Recuerda la promesa de Isaías 49:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Es cierto que Dios puede permitirnos que nos sentemos frente a algún arroyo seco, pero si usted anda en la voluntad de Dios, usted debe estar seguro de que Dios le cuidará. Amén. Amén. Y el hambre se sabe si es hambre cuando no hay comida. Ahí que se sabe si es hambre. Cuando es deseo de comer, es otra cosa. Dios no te dejará postrado en una devastación física, emocional o espiritual. Ahora, para el hombre que predijo la sequía, el ver el arroyo seco tuvo que ser algo de otro mundo. ¿Cuáles fueron las razones? Por lo menos hubo 2 razones. Sus oraciones deben haber sido contestadas. El que está orando para que no llueva es Elías. La respuesta que está, ¿qué está pasando? Respuesta de Elías. Pero ahora está sufriendo la consecuencia de su petición. Oye, yo te dije que no llueva, pero hello. ¿Cuántas veces te ha pedido Dios algo? Y cuando lo ve como que, ¿y ahora? Así no, Señor, tan fuerte no. Amén. Número 1, su oración había sido contestada. Número 2, su profecía se había cumplido. ¿Ok? Así que
Un arroyo seco nos indica la complacencia que tenía el profeta con Dios. Ahora él sabe que Dios y su palabra son reales. Si tenía una idea vaga de ese Dios que le dio la orden estando en su terreno para que fuera rey, ahora sabe que ese Dios es real. Cuando Elías llegó, en el próximo paso que vamos a ver, yo voy a dar un salto, y sanó al hijo de la viuda de Sarepta, ella dijo esta palabra: ahora yo sé que tú eres hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuándo sabemos que Dios es real? Porque creemos en Él. Cuando nos demuestra su realidad. Dios se empeña en demostrar su realidad en las cosas pequeñas. A veces buscamos cosas grandes de Dios, pero las cositas pequeñas. Te dice, ¿por cómo Dios se mete en eso? Eso no... Amén. Ahora Elías forma parte del sufrimiento de la sequía, pero hay una satisfacción de saber que Dios puede usarlo en cualquier escenario. Elías aprendió la lección en la escuela del arroyo seco, donde Dios permite que esto suceda porque tiene un plan más glorioso para él. A veces los arroyos se secan por haber hecho cosas correctamente, otras veces por hacer cosas incorrectas. Pero desde ese arroyo seco, tenemos que estar seguros que se tornará para seguir sustentándote. Dios tiene otro plan, Dios tiene otro proyecto, Dios tiene... Mire, montón de mujeres había en Israel viuda. Ya Dios había cogido a alguien. La escuela de Río Seco nos muestra el lugar donde Dios está enviando al profeta ahora. Así que para ser un hombre de Dios, Elías debe ser construido en el crisol del fuego. El asunto es que Dios sabía, antes que Elías pudiera permanecer en la cima del Carmelo, con los profetas de Baal, tenía que esconderse en Querib. Así es nuestra vida misma. Usted quiere caminar con Dios, quiere ver a Dios haciendo milagros, tiene que pasar por el arroyo seco, tiene que pasar por la escuela de aprendizaje, tiene que prepararse, tiene que meterse en la Biblia, tiene que meterse con Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que equiparse. Amén. Queremos que Dios haga milagros, como usted predique, ustedes los que predican, tienen que meterse con Dios para que Dios haga milagros. Dios lo hace. Amén. Necesita la escuela. Esto es una escuela. Amén. A lo menos hay arroyos que están fluyendo ya en su vida. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por dificultades, lo sé. También sé que muchos de ustedes, también Dios ya le empezó a hacer correr el agua cerca de ustedes. Amén. Ya su sed se está terminando. Amén. Siente el agua fresca, el pan de la palabra. No son los cuervos. Ya los cuervos se murieron. Somos ahora hijos de Él. Personas que te aman, que se preocupan por ti. Seres humanos como tú. Frente a cualquier sequía del alma, usted debe venir a aquel que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y vea. Amén. Si hay un arroyo que se ha secado, recuerde que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si su arroyo se ha secado por la voluntad de Dios, sepa que Él traerá otra vez la lluvia. Aprende a esperar hasta que llegue la lluvia. Ese es mi próximo tema. Dios le bendiga. Amén, aleluya. Recuerde que estamos aquí, hermano.